El tema de la alimentación de por sí es un tema. A veces nos podemos pasar un poco y subir de peso, ¿cierto? Si es que no tenemos una alimentación equilibrada, balanceada, y por la misma razón a veces podemos irnos hacia el otro extremo y tender a bajar de peso, o que es más complejo, que puede que nos falte algún tipo de nutriente en particular por la dieta que estemos llevando, por el estilo de vida, de alimentación. Cualquiera sea la razón, esto podría ocurrir. El estar embarazada, si bien no es estar enferma, ¿cierto? Siempre se dice eso, es un estado en particular de cuidado, es un estado diferente. Estar embarazada no es lo mismo que no estarlo. Sin embargo, debo reconocer que jamás, pero jamás me cuestioné o me di cuenta antes de estar embarazada, ¿cierto? Que durante el embarazo tenía que tener tanta fijación, o más bien darme cuenta de los efectos de los alimentos. Yo no sabía que ciertos alimentos podían hacer efectos tanto en mí como en mi bebé que se está formando. Por lo tanto, al momento de estar embarazada fue todo un descubrimiento el entender que la nutrición es un tema súper importante a tener en consideración durante este periodo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, El Equilibrio de la Belleza. Soy Lizeth Liberona, asesora de imagen, kinesióloga o fisioterapeuta, de acuerdo a como lo conozcas tú en tu país, y además soy la host de este podcast, El Equilibrio de la Belleza, donde mi misión y mi anhelo ha sido unir ambos mundos, tanto de la salud como de la belleza integral, promoviendo mi lema, El Equilibrio de la Belleza. De ahí es donde nace el nombre de este podcast, que a propósito cumple un año, imagínense, así que bienvenidos todos a este episodio de aniversario. Estoy muy feliz y agradecida de que me hayas acompañado este año con este podcast. Un año, primer añito, estoy realmente feliz. Cada episodio con un invitado súper interesante donde nos hablan, ¿cierto?, de la salud y de cómo promover y mantener la salud en el momento de indagar en los temas de belleza. Pero también hemos hablado de muchos temas de bienestar, de viaje, de emociones, porque acuérdate que esto es equilibrio, es bienestar por fuera y es bienestar por dentro. Y de aquí también nacen las 3 palabras claves de mi marca personal: belleza, salud y estilo. Ingresa a www.lizetliberona.com y busca aquella asesoría que más resuene contigo, que se ajuste a tu estilo de vida, a tu estilo de ser y también a tus necesidades. Esto es un equilibrio de la belleza, así que de verdad, muchas gracias por estar aquí acompañándome en este episodio de aniversario, y además que se viene un tema y una invitada muy, muy interesante. Te confieso, yo soy un amante del queso, pero me fascina el queso. O sea, en todos los estilos, en todas las formas, en todas las gamas, me encanta. Y desde que descubrí que estaba embarazada y que no podía comer cualquier queso, fue como un wow, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Incluso esas par de tazas de café que tanto disfrutaba en el día, wow, también tuve que hacer un párale. Son detalles que la verdad es que uno no se cuestiona antes de estar embarazada, y cuando estás embarazada es como un mundo nuevo, acostumbrarse y entender que esto va de una forma un poco diferente. Me di a la tarea de buscar información en internet, ¿cierto? Buscar a profesionales que me pudieran ayudar a aconsejar y sugerir cosas con una buena fuente respecto a que sí y que no poder comer, ¿cierto?, en este periodo de embarazo. Y así fue como llegué a la cuenta de Nutrida Lactancia de Marianne Mailet, y precisamente es ella la invitada a este episodio aniversario de este podcast. Así que prepárate, porque aquí se vienen súper buenos tips sobre nutrición en esta etapa tan bonita y tan especial que es el embarazo. Démosle una calurosa bienvenida a Marianne. Tienes que aceptar la grabación y ya partimos. Estamos, maravilloso. Aquí entonces le damos la bienvenida a Marianne. Muchas gracias, Marianne, por haber aceptado esta entrevista y visitarnos aquí en el podcast El Equilibrio de la Belleza. Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de estar acá. Súper. Marianne, empecemos ya de lleno, porque yo en la intro comentaba un poquito de qué se va a tratar este episodio, ¿cierto? Tú eres nutricionista, eres experta en embarazo, y la verdad es que desde que yo estoy embarazada me di cuenta que es un mundo desconocido para muchas. O sea, quizás nos puede gustar el tema de la nutrición, podemos saber cosas a la pasada, ¿cierto? Pero la verdad es que estar embarazada es un estado bastante particular, que yo lo descubrí en el momento de estarlo, siendo que compartí toda mi vida con tantas embarazadas, nunca percibí o nunca detallé la importancia de, por así decirlo, de este estado y la diferencia que hay que hacer, ¿cierto? Entonces,
¿tú crees o cuéntanos cuál es tu opinión respecto a que realmente debemos hacer un cambio en este estado en particular del embarazo al momento de referirnos a la nutrición? En este estado tan lindo, sí, mira, yo creo que absolutamente que sí. O sea, absolutamente. De partida hay alimentos prohibidos, ¿ya? Pero típico que el ginecólogo va y te dice, ya, no puedes comer ni pescados crudos, ni carnes crudas, ni algunos quesos, eh, y la información se queda ahí, Exacto. ¿cierto? Sí. Entonces, claro, uno como que al principio, muchas embarazadas me dicen, chuta, pero me dijo eso nomás y ahí me quedé. Entonces, la idea obviamente es profundizar y claro, pues está el tema del sushi, ¿cierto? Y la contaminación cruzada, porque también tiene pescado crudo. La carne de los asados, por ejemplo, que poca gente le toma la importancia, ya y ahora que viene septiembre con mayor razón. Está el tema de algunos alimentos también, ponte tú como el queso. Ya no todos los quesos son pasteurizados. Ya el pasteurizado es un tratamiento térmico que se le hace al producto para poder matar la mayor parte de las bacterias posibles. Ya Mm. de hecho algunos alimentos no deberían tener bacterias, digamos, ponte tú como las leches en café, cosas así. Pero hay otros quesos que sí, obviamente, no pasan por este tratamiento de temperatura y conservan todas las bacterias y obviamente eso puede ser potencialmente peligroso para la mamá o para la guagüita. ¿Ya? Claro, o sea, También hay, te escucho. ¿cómo? No, Dímelo. te escucho, te escucho. Ah, ya. Que también habían alimentos, ponte tú, que hay que consumir un poquito más moderado, como cosas con cafeína, por ejemplo, o con estos hiperestimulantes que también obviamente aceleran más el corazón de la guagüita. Entonces hay que tener ahí harto ojo desde el inicio. O sea, ¿Ya? efectivamente, cuando estamos embarazadas hay que poner alerta, ¿cierto? Porque eso fue lo que me pasó a mí en el fondo, porque claro, uno está acostumbrado como a comer un poco de todo, tomarse las tazas de café que quiera, ¿cierto? O tacita de té ahí con las amigas, todo. Y la verdad es que, como tú dices, o sea, como que al principio uno ya está embarazada, bien, felicitaciones, pero nadie te dice tan exhaustivamente que sí y que no. Se entiende que las cosas crudas no, ¿cierto? Pero hay un montón de otras cosas que en el embarazo me fui dando cuenta de que, chuta, esto tampoco. Y como tú dices, como que nadie te lo explica al 100%, ¿cierto? Entonces, si no eres una persona que va y averigua un poquito más, de repente podrías estar expuesta, ¿cierto? Quizás tú o quizás tu bebé, ¿no? Claro. O no todo el mundo, ponte tú, sabe leer las etiquetas. No, Súper olvídalo, ese es importante. un mundo. Entonces, es un mundo, entonces uno va, llega y saca el producto, listo, lo echa en el carro, pero después te das cuenta de si tiene o no tiene. Otra cosa Justamente. importante es el tema, ponte tú, de comer por dos. Antiguo mito. Mira, te lo iba a eh, preguntar, de hecho. Más adelante te lo iba a preguntar. Sí, es verdad, porque es típico que te dicen, ah, pero no importa, tú estás comiendo por dos. claro, ¿no? O sea, la idea obviamente en la embarazada es intentar subir como un peso considerable, digamos, dentro de lo esperado, pero el comer por dos ya no existe. Pues. Entonces igual hay que hacer, ojalá hay un ajuste de alimentación, poner horario, cantidad un poquito más específica, Claro, cosa de que no se nos dispare el peso. claro. Efectivamente, eso yo, no sé, pues dentro de lo que buscaba, obviamente es como depende de tu estado inicial, el cuánto va a variar, por ejemplo, este peso en el embarazo. Pero mira, qué bueno, me voy a enganchar un poco de lo que tú estás diciendo, que, ¿qué pasa? Que en el embarazo es conocido, ¿cierto?, que tenemos distintos síntomas, al principio sobre Ujú. todo. Y síntomas no muy agradables. O sea, tenemos náuseas, hay muchas personas que tienen vómitos, ¿cierto? Y digo algunas porque en verdad esto es como una lotería, porque cada embarazo es único. O sea, la verdad es que hay personas que yo he conocido que me dicen, yo no sentí absolutamente nada y lo he pasado genial. Y digo, qué rico, porque en mi caso yo tuve un mes, pero como un mes calendario de náuseas. Entonces, para mí fue súper complejo, porque la verdad es que sentir náuseas todo el rato es incómodo. Y sobre Obvio. todo, claro, y yo voy a hablar aquí en mi caso, ¿cierto? Un ejemplo particular, es que yo además, por ejemplo, antes de estar embarazada hacía ayuno. Por lo tanto, hacía más horas de ayuno que lo que en embarazo se permite. Entonces, imagínate, tenía que comer más por hora y con las náuseas era terrible, terrible. O sea, yo no sabía dónde meterme más comida. Y entonces, en ese caso, Marian, ¿qué pasa? Porque claro, una cosa es como ir regulando, porque también por ahí me dijeron que lo encuentro totalmente cierto, o sea, el embarazo no es para hacer dieta, porque dieta ya entendemos que es un concepto que está mal ocupado, o sea, dieta no es restrictivo, dieta es estilo de alimentación, ¿cierto? Pero en el Sí, po. fondo, claro, no es un momento para estar como privándote de ciertas cosas nutricionales, ¿cierto? Porque estás en un Ujú. periodo muy especial.
Entonces, especial, pues claro. claro, entonces, ¿qué nos cuentas tú o cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cómo podemos llevar, por ejemplo, este tipo de síntomas, ¿cierto? Y entendiendo que nos puede afectar la náusea, los vómitos en el concepto nutricional, o sea, no vamos a estar adquiriendo los nutrientes que necesitamos. Claro, bueno, de partida, cuando tú hay muchas mamás, como tú dices, es una lotería al azar a la que le puede dar muchos síntomas o a la que le puede dar menos. Pero lo más importante en la embarazada, sobre todo para intentar disminuir esta sintomatología, es intentar comer por lo menos cada 3 horas, e incluso en algunos casos cada 2, pequeñas colaciones. Ya la idea es comer varias veces al día, pero más fraccionado. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente los tiempos de ayuno, como tú justo decías, muy prolongados, ya cuando una embarazada no come en 4 o 5 horas, ahí fijo que viene la náusea y puede desencadenar el vómito, ¿ya? Entonces, por lo general, esta sensación como nauseosa se da cuando el estómago está muy ácido, ¿ya cierto? El contenido del estómago ya es ácido, ¿cierto? Pero cuando uno le echa comida adentro, se vuelve un poquito más básico y eso ayuda a como disminuir un poco las náuseas y obviamente no llegar al vómito. Entonces, y pequeñas cantidades, obviamente, porque si entre comida y comida, no sé, cada 2, 3 horas tú te comes una gran porción de comida, obviamente después quizás también te fuiste para el otro lado y terminan vomitando. Entonces, Mm. hay que intentar poner pequeñas colaciones, yo creo que eso es lo más clave. La clave entonces son las colaciones de poquitas Sí, porciones, pero un poquito más poquitas porciones, frecuente. claro, más fraccionado, sí. Perfecto. Eso es lo mejor, Súper buen claro. consejo entonces, para quienes están escuchando, que nos están viendo y quizás están en ese periodo justo, porque claro, estos síntomas a veces pueden ser al inicio del embarazo, pero hay otras veces que yo conocí a mujeres que están todo el embarazo con estos síntomas, o sea, Embarazo terrible, algunas que lo pasan pésimo, pésimo, pésimo. sí, entonces bueno, Y si otra estás cosa también, ¿ya? un detalle importante es, obviamente, no presionarte con los alimentos que te producen más como intolerancia, porque a veces las embarazadas me dicen, no, es que la carne, en particular la de vacuno, me da como asco, pero la de pollo la tolero. Entonces, perfecto, mientras tanto come la de pollo, pero no te presiones a comer la de vacuno porque, o sea, ¿para qué sufrir por las puras en el fondo? Claro, bueno, a mí me pasó eso, porque a mí no me gusta la carne, y cuando yo dije, ya ¿Ya? estoy embarazada, voy a empezar a comer carne porque entiendo que estoy con un estado distinto, no quiero caer en anemias, cosas así, bueno, caí igual. No sé si fue por la falta de carne, porque yo he intentado y he comido más de lo que yo como, o sea, de verdad, yo no me declaro ni vegana ni vegetariana, pero no me gusta el sabor de la carne, entonces simplemente no Ujú. la elijo, la evito. Ya. Intenté comerla, me la preparaban especialmente para que yo me la comiera y al final igual caí en una anemia y tuve que recurrir a suplementación, pero claro. Yo me preguntaba eso también un poco, Marian, porque al final efectivamente es como comer a la fuerza, así como los niños, así come aunque no te guste, entonces todo así. En el fondo un poco. Es que ahí, mira, las mismas embarazadas se dan cuenta que cuando empiezan a comer como estas como más colaciones o comidas como más distribuidas, se Ya. empiezan a sentir mejor y claro, quizás cada 2 horas no vas a tener un hambre gigante, pero sí te ayuda. Y se siente el alivio, pues. Ah, Entonces ahí te dan ganas de comer al tiro. qué bueno. Sí, la verdad es que yo lo puse en práctica, me acuerdo en ese momento, y me funcionaba. Así que Mm. súper buen tip ahí para que si estás con estos síntomas, lo practiques, porque está muy bueno. Oye, Marian, y a propósito, bueno, de las cosas que no nos gustan, bueno, vámonos a algo más entretenido, ¿cierto? Las cosas ricas, las cosas que sí nos gustan. Entonces, típico que te dicen, ah, estás embarazada, ¿has tenido antojos? ¿Cierto? Entonces, Sí, la verdad es que los antojos, ¿qué pasa con los antojos? Yo soy súper matea, soy súper ñoña, y me puse a buscar siempre como, desde que supe que estaba embarazada, como ya, ¿qué pasa en el embarazo? ¿Qué pasa con los antojos? Y encontré bastante información y encontraba por ahí, por ejemplo, que los antojos podían ser efectivamente como requerimientos nutricionales, carentes, ¿cierto? De que a uno le faltan cosas, qué sé yo, sobre todo cuando vienen esos antojos medio extraños de comer claro. tierra o cosas así. Pero por otro lado también hay un movimiento psicológico que habla de que son más bien como mimos que uno quiere, que uno necesita. Mito o realidad, ¿qué pasa? ¿Qué son los antojos? ¿De dónde nacen Sí, estos? mira, los antojos, sí, la verdad es que en cuanto, o sea, te lo digo como experiencia personal, en lo que he visto en las pacientes también, eh, sí, hay algunos casos, ponte tú, donde de repente te da un poco más por ciertas frutas, y que claro, eso sí puede
tener como repercusión en algún nutriente que quizás te está faltando y que como el mismo cuerpo te pide, es como cuando uno tiene sed. Entonces Ya, tú tienes sed, tomas agua, ¿ya? claro. Entonces el cuerpo te está pidiendo X vitamina o quizás X mineral que estás un poquito baja. Mm. Pero tienen un componente psicológico bien fuerte. O sea, así como tú decías de los mismos, aparte que la guagua es la excusa perfecta, ¿cierto? Porque es como, no, Claro. que la guagua quiere. Sí. Entonces, es como la opción más usada, sobre todo para que te vayan a comprar eso rico, Mm. ¿cierto? Como para dejarse regalonear en el fondo. Pero claro, yo creo que es más un poquito componente más psicológico que nada. ¿Ya? Ahora, de un antojo, la mayoría de las veces uno también tiene antojos, sin estar embarazada, digamos, uno igual a veces quiere algo rico, un pastelito, una cosita salada o qué sé yo, pero claro, estando embarazada y si hay que tener un poquito más de ojo quizás, porque la mayoría de los antojos son comidas de alta densidad energética, entonces puede ser un pastel que obviamente va a ser más grasosito con azúcar, ¿cierto? O puede ser papa frita, entonces ahí nos vamos para el otro lado, harto carbo con aceite. Entonces la idea es ir balanceando. No es no comerlo para nada, no satisfacerlo. Se puede, obviamente, pero siempre les recomiendo irse por la vía un poquito más light de ese producto. Por ejemplo, si quiero chocolate, ojalá comprar alguno con más cacao, sin azúcar, por ejemplo. ¿Ya? Si quiero un pastelito, ojalá ese pastel tenga o alguna versión parecida que sea sin azúcar. ¿Ya? Entonces, intentar buscar la línea de ese alimento que yo quiero, pero la versión light. Si quiero un helado, ojalá buscar algún helado, por último, alguna opción más light, sin azúcar, por Claro. ejemplo. ¿Ya? A Entonces mí- ahí vamos, por último, bajando un poquito las calorías y te va ayudando, pues, obvio. Claro. Yo reconozco que yo siento que como que no he sentido antojos, o sea, así como de libro, así como que cuando te dicen es que me desperté a las 3 de la mañana y no puedo dormir porque estoy pensando en este alimento, no, a mí no me ha pasado. Pero sí debo reconocer que un día, porque me he desvelado un montón en el embarazo, y me acuerdo que desperté y yo, bueno, todo el embarazo tengo mucho sed, he sentido mucha, mucha, mucha sed. Ujú. Entonces me acuerdo que desperté y yo dije, oh, qué rico, una piña heladita, oh, qué rico. Necesitaba como Súper esa, típico, ¿viste? sí, una cosa dulce pero fría. Entonces, pero nada, tranquila, o sea, tomé agüita, al día siguiente le dije a mi marido, ¿puedes pasar al supermercado a comprarme una piña? Pero con Bueno, toda la calma del mundo y cuando llegó me la devoré, o sea, no sé te si habrá creo. sido, no sé si habrá Te quiero sido un antojo antojo, rico, bueno, ahí hay un poquito más sano, así que súper bien. claro, pero estaba deliciosa. Me imagino. Oye, María, mira, al principio, cuando te pregunté efectivamente de que qué pasaba cuando estamos embarazadas, ¿cierto? Que cambia el estilo de alimentación que tenemos que considerar, ¿verdad? Ujú. Estos riesgos que justamente tú nos contaste así como de volada al principio. Estos riesgos de alimentos eh, crudos, o sea, entendemos que los pescados crudos, el huevo crudo, ¿cierto? Claro, No deberían estar presentes en nuestra alimentación. Ahora sí, quizás explicarnos un poquito más por qué, ¿cierto? Porque claro, nos puede hacer mal, ok, pero ¿y por qué no nos hace mal cuando no estamos embarazadas, por ejemplo? Entonces, o a lo mejor sí podría hacer mal, pero no le tomamos el peso, no lo evaluamos, no lo pensamos en el momento. Y esto de la contaminación cruzada, ¿cierto? Que es, bueno, me parece... em, en cualquier caso, la contaminación cruzada es cuando, ¿cierto?, utilizamos los utensilios el mismo para cocinar dos tipos de alimentos sin limpieza de por claro, medio. Entonces, claro, es cuando uno tiene la alergia a la nuez, por ejemplo, pero la nuez está cerca del alimento exacto. que Sí, comer y se puede contaminar, ¿cierto? Para que las personas que nos están escuchando comprendan o tengan claridad lo que es esto, lo de contaminación cruzada. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado ujú, de que cada vez que ahora salgo, por ejemplo, a un restaurante, estoy como, o a la casa de un amigo, alguna junta, pucha, estoy súper latera, o sea, pesada. Oye, ¿y esto con qué está preparado? Oye, ¿y esto está claro. cocido o no? ¿Y este qué tipo de huevo tiene? Y me pasó una vez que estaba en un restaurante y yo estaba comiendo unas papas con mayos maravillosas. Y de repente Ya. dije, están demasiado ricas. Y pregunto, ¿esta mayo es casera? Sí, me dices casera. Pero la mayo casera es con huevo crudo, o sea, casi me morí. Y yo estaba al principio de mi Claro. embarazo, de verdad que casi me morí y la respuesta, bueno, la verdad es que no fue la mejor que recibí, pero claro, desde ahí quedé más espantada todavía de estar ahí, oye, pero ¿con qué se fue, con qué se preparó, cómo se preparó? ¿Qué pasa?
cómo darnos cuenta? ¿Es bueno que seamos tan exageradas, por así decirlo, al momento de elegir los alimentos que comemos? ¿Y por qué, en el fondo? ¿Por qué la diferencia Sí, entre porque sí. Sí, no? bueno, esa también es un tema que obviamente también los doctores tampoco te explican. O sea, yo lo sé, claro, porque soy nutricionista, pero si no, seguramente tampoco lo sabría. De partida, no te sintáis mal, porque la verdad que en el embarazo uno es privilegiado en el sentido que igual todo el mundo te quiere cuidar. Mm. Así que si la mayoría de las veces uno va a la casa de gente conocida, entonces te regalonean igual, o sea, están súper pendientes de lo que podéis o no podéis comer. Así que creo que ahí hay un poquito más de confianza y uno puede ir preguntando Pero aún así es un como las dudas aprendizaje, que o sea, tenga. yo me acuerdo, imagínate, en mi casa me pasó, o sea, era como almuerzos familiares, ok, pero este quesito es pasteurizado o no es pasteurizado el queso? Ah, chuta, no sé, había que ir a ver la etiqueta, entonces Claro. hay que estar súper Mira, atento. ante eso, sí, ante eso siempre le digo a las pacientes que, como típico que uno llega con algo a la casa donde te invitan, lleva tu queso. Claro, Lleva tu queso asegurado y ahí por último tu galletita y no sé, para que pase más piola y por último tú sabes que de ese queso solamente puedes comer, el resto no importa, claro. ¿ya? Entonces en ese caso solucionate la vida y tú lleva tus cositas. Mm, Es mucho más fácil, ¿ya? Ahora, el tema de la contaminación cruzada es súper importante porque todos los alimentos tienen cierta cantidad de bacterias permitidas, ¿ya? El reglamento sanitario, por ejemplo, te permite que las carnes, todas las carnes, tengan cierta cantidad de bacterias, ¿ya? Pero obviamente cuando esta cantidad se excede, ahí muchas de estas bacterias producen toxinas, ya que son las toxinas las que te alteran, que te producen cuadros diarreicos, por ejemplo, o hay neurotoxinas también que alteran, obviamente puede alterarte a ti o a la guagüita, ¿ya? Ahora, pasa que muchas de estas bacterias no se mueren con temperatura, otras sí se mueren con temperatura, por eso la idea es que todo esté cocido, ¿ya? Pero, claro, la temperatura puede matarte la mayor cantidad de bacterias posibles, pero no actúa a nivel de toxinas. O sea, la toxina, si está en el producto, no tenéis cómo eliminarla. ¿Ya? Por eso la idea es consumir, obviamente, alimentos comprados en lugares como seguros, certificados, ¿cierto? mm. No comprar como cosas en la calle, por ejemplo. Hay muchas mamás que tienen ojo con pedir ensaladas, por ejemplo, en restaurantes. Porque, claro, tú no sabes cómo fueron regadas, si las habrán sanitizado o no. También la manipulación, porque quizás con el mismo cuchillo que cortaron carne se pusieron a cortar la ensalada. Uno Ah, no sabe el tras bambalinas de los restaurantes, ¿ya? sí, Entonces, en ese caso, mejor pedir algo cocido nomás, ¿ya? perfecto. Ahora, el tema que te pasó a ti, por ejemplo, con la mayonesa, ningún restaurante debería tener mayonesa con huevo, digamos, crudo. O sea, de hecho, la mayoría ocupan huevo en polvo, pasteurizado. Así que hay que tener harto ojo con eso. Pero más que nada eso es lo que pasa con las bacterias y las toxinas. Y la embarazada de por sí ya está mucho más inmunodeprimida, porque claro, tu sistema inmunológico está dedicado a cuidar a la guagüita. Entonces está mucho más hiperreactivo a cualquier toxina, bacteria extra que encuentre, como que salta al tiro. Ya. Entonces la embarazada se intoxica mucho más que una persona como común y corriente, digamos. ¿Ya? Perfecto. Eso Entonces como, por eso hay que tener ahí harto ojo. perfecto, entiendo. O sea, Sí, en el fondo como personas nosotras, como adultas, ¿cierto? Estamos más vulnerables claro. por esta inmunodepresión, por así decirlo, eh, Claro, por estar embarazada. es temporal, Es claro. temporal, pero ¿y eso afecta directa e indirectamente a nuestro bebé? Lo que pasa es que si tú estás un poco más inmunodeprimida, claro, obviamente puedes intoxicarte mucho más fácil con cualquier bacteria tú, y puedes tener síntomas tú, la huevita puede estar muy bien, pero tú no sabes qué bacteria, porque hay muchas cantidades de bacterias en todos los alimentos, pues entonces Ya. al final tú no sabes cuál es la que te hizo mal o qué síntomas te va a producir, entonces quizás puede hacerte mal a ti, perfecto, pero también puede hacerle mal a la huevita, dependiendo la que te afectó, pues. Claro, y sobre todo si está en un periodo de formación el bebé, ¿cierto? Y ahí, eso es lo que a mí me preocupaba, como que yo decía, yo da lo mismo, en el fondo era como lo que se está formando, que no sabíamos si era hombre o mujer en ese momento, ¿cierto? Lo que se está formando en la guatita, que no le pasara nada, porque como está en pleno periodo de formación, sentía que ese era el más riesgo, pero ahora entiendo de que no solo es eso, sino que también porque tú estás más vulnerable. Claro, es todo. Aparte de que después también quizá hay algunas toxinas que pueden desencadenar partos prematuros, ponte tú, si al final todo lo que tú comes
parte de eso pasa a la sangre y por la sangre atraviesa la placenta y llega a la guagüita igual de alguna manera. Oye, la verdad, me insisto, estar embarazada es todo un mundo, es todo un Sí, mundo, impresionante. De hecho, cuando yo me empecé a dar cuenta de todas estas cosas y estaba con amiga, no, es que esto no puedes comer o no puedo comer porque estoy embarazada, en serio, o sea, de verdad es un tema. Yo, claro, tenía ciertos conocimientos porque también, como soy kinesióloga, ¿cierto? También me dedico a la salud, qué sé yo, tenía ciertas nociones y aún así yo sentía que no sabía nada, absolutamente nada en el momento en que me embaracé, o sea, y todavía sigo ahí pendiente de todas las cosas porque obvio. el mundo como que te juega en contra. Sí, demasiadas amenazas y uno está ahí todo como más pollito. Sí, Increíble. Oye, Marian, y vamos ahora a un tema rico, entretenido, hablando de comida rica, ¿cierto? Vamos una y una, uno malo y uno bueno. Pero mira, bueno, justo también lo mencionaste, que aquí en Chile, porque aquí nos escuchan de varios países, ¿cierto? Pero aquí en Chile viene ahora las fiestas patrias. Y las fiestas patrias es un periodo de nuestro país y nuestra cultura donde nos vamos de asado, nos vamos de comilonas familiares con los amigos y es sabido de que generalmente uno tiende a subir un par de kilos, ¿cierto? Sobre todo cuando, de hecho, el primer episodio de este podcast el año pasado, también entrevisté a una nutricionista, precisamente por eso, porque era en el fondo en la típica frase, empiezo el gimnasio después del 18, ¿cierto? sí, po. Después de la fiesta hago dieta. Eso, parto el lunes. Parto el lunes, claro. Entonces, ¿qué pasó? Que justamente a mí me mencionaron, ah, no, señora, me dijo usted, lo más probable es que se pase en el peso porque como viene el 18 y yo justo estoy en mi tercer trimestre de embarazo, se va a pasar porque ahí todo el mundo tiende a subir. Entonces, yo quedé como pensando, yo decía, pero no como carne, le digo, y generalmente como que las carnes, no, me dice, porque igual las juntas y todo tienden a comer de todo, a tomar de todo, entonces al final todo el mundo sube. Chuta. Entonces, y yo voy con el peso más o menos ahí a rayita al principio iba súper bien y después de repente hice un aumento exponencial, digámoslo. Estoy bien, la verdad, dentro de mi peso lo esperado, ¿cierto? Pero Sí, claro, yo dije, chuta, todavía me queda el mes y tengo que pasar las fiestas patrias, ¿qué hago? Y como yo debe haber muchas, claro, y como yo debe haber muchas personas en este periodo, ¿cierto? En el tercer trimestre, que nos vamos a enfrentar a este momento rico de compartir en familia. Entonces, ¿cómo lo hacemos para disfrutar estas fiestas patrias con tranquilidad, comer rico, ¿cierto? Y no hacer dieta, pero cuidarnos respecto al peso. exacto. Sí, no, mira, las fiestas patrias son un desafío para todo el mundo, yo creo. Para todos los chilenos de norte a sur. Pero mira, en la Y a embarazada todo en el mundo. particular, sí, bueno, sí, repartido por el mundo también hay muchos chilenos que hacen sus buenos asados ahí también. Exacto. Pero mira, siempre les digo que ojalá ponte tú, porque típico que te invitan a un tiempo, en un tiempo de comida, por ejemplo, o está el almuerzo, ¿cierto? Donde se hace el asadito, no sé qué, o a veces te invitan en la noche, por lo general son como los dos horarios más fuertes, Ya. ¿ya? Entonces, por último, intentar salirse en ese tiempo de comida, pero el resto del día, ojalá hacerlo lo más ordenadito posible, de acuerdo como a tu alimentación, lo más habitual, digamos, ¿ya? Ahora, la mayoría de las veces uno se salta, se sale mucho con los carbos, ¿ya? Con los Porque está el carbohidratos. pancito del choripán, las empanaditas, ¿cierto? Las galletitas con algo, las papas mayo, el choclo mayo, ¿cierto? Entonces, como consejo, obviamente, si es como tipo hora de almuerzo o en la cena también puede ser, ojalá comer abundante ensaladita, siempre hay ensaladitas como para picotear, ¿cierto? Por ejemplo, que el carbohidrato que uno come, ya sea ponte tú las papas mayo, como las nombré, o el choclo, idealmente que no pase, ponte tú como estas típicas tacitas como de 200 cc, por último que el contenido que tú quieras, si o papas o choclo, más o menos sea como esa cantidad en el Mm, plato, ya. ¿ya? Porque a eso hay que agregarle todo el picoteo extra, ¿cierto? Claro, Ahora, el y aperitivo. otra cosa, el aperitivo, sí, pues. Ahora, a eso hay que sumarle, ponte tú dentro del aperitivo, que a veces está la empanada. Entonces, por último, cómete una empanada o elige la más chiquitita, o si hay, ponte tú estas empanaditas más de cóctel, por ejemplo, intenta comerte unas dos, máximo tres, cosa de dejar un poco de espacio como para este carbo del plato de fondo, digamos. Claro.
¿ya? O ir balanceando, de repente hay gente que dice, perfecto, yo no como empanaditas, pero prefiero sí comer el carbo del plato de fondo, Mm, ¿ya? Ahora, otra cosa que sirve harto, de repente en asados no es tanto como la porción de proteína que va servida en el plato, sino que a veces como más de picoteo. Entonces, si es de picoteo, intenta ojalá comer harta proteína porque eso obviamente te va a dar más saciedad, después vaya a tener un poquito menos de hambre, ¿ya? Así que si te dan de picoteo pollito o carne, perfecto, súper bien. Pero ojo con la carne, que esté bien cocida. Ahí las embarazadas, harto ojo, donde pican esa carne, porque, claro, la gente de buena onda la cocina bien, bien para la embarazada, porque obvio no pueden comer nada crudo, Ni pero a te punto cortan ni la a nada de carne en esas una cosas tabla, que le claro, gustan a te la cortan gente. la carne en la tabla llena de carne cruda o incluso hasta con sangre, pues entonces ahí se perdió toda la supercocción del chef. Entonces ahí tener harto ojo con eso. Ya, y salirse, como yo te decía, en ese tiempo de comida y ojalá el resto del día hacerlo más ordenadito. Volver lo antes posible a la comida como habitual tuya. A la comida habitual. Entonces, bueno, idealmente tratar de elegir, yo estoy feliz acá porque cuando estuve fuera de Chile viviendo, ¡ay, que extrañaba estas fiestas! Yo no como carne, pero me encanta el ambiente y las empanadas, me fascinan, la verdad, debo reconocer. Entonces sí, era como un tema cuando me dijeron esto, fue como, ok, pero bueno, igual tengo que estar tranquila porque si no se me va a adelantar esta chiquita y va a salir antes de tiempo. Pasando el 18 ya yo estoy de parto, así que vamos A a ver, descansar. vamos a ver Oye, cómo va. y otra cosa que se me está ocurriendo es que ahí obviamente puedes llevar tú, o de repente como quizás las personas te preguntan, no, ¿qué cosa de picoteo puedes llevar? Quizás tener picoteo más sanito también, como Claro. no solo quedarse en las papas fritas o las galletitas con el quesito, etcétera, pero de repente palitos, no sé, de De zanahoria, apio, de zanahoria, claro. apio o de pepino que quedan muy ricos, con alguna salsita de yogur, con algún aliño, Qué o rico. salsitas con tubo yogur con mostaza hummus. El hummus tiene harta proteína, así que es un excelente compañero ahí de los picoteos. Y elegir ojalá picoteos más sanitos, po. No con Buenísima. tanta galleta, sino que más vegetal. Buenísima. Súper buen dato. Ahí toman, a no tomar nota entonces para disfrutar estas fiestas patrias. Oye, Marian, y mira, ahora ya, yo me vengo de parto pronto, ¿cierto? Ya estoy casi, entonces, eh, muchos temas, muchas cosas me han dicho durante para el periodo de la lactancia. Entonces, hablemos un poquito de la lactancia, antes que se nos vaya este tiempo que realmente se va volando. Pasó Eh, volando. sí. ¿Qué pasa con la lactancia? A ver, hay varios mitos de sí y no. Te voy a preguntar por dos Ujú. en particular. Uno, ¿hay alguno que promueva, por ejemplo, come esto, toma esto porque vas a tener más leche, o no, evita este alimento porque se te puede cortar la leche? Y lo otro es que no comas esto porque si te hace mal a ti, por ejemplo, o le va a cambiar el sabor a la leche y tu bebé no va a tomar leche y la va a rechazar. O si a ti te hace mal, ¿cierto? A él o a tu bebé también le hace mal. ¿Qué pasa con estas frases? Oh, qué temas tan entretenidos. Eh, pucha, que no hablaría tanto rato aquí. Increíble. Eh, sí. Por ejemplo, hay de alimentos que hagan tener más leches, o sea, eso absolutamente mito, ya Mito. mito. La producción de leche está 100% mediada por la succión de la guagua. Si tu guagua no succiona, tú dejas de producir leche, es así. No hay alimentos que te corten la leche, eso no existe, ¿ya? Ni que den Eh, más, ni que te la corten. ni que dé más, ni que dé menos, ¿ya? Perfecto. Si tú tomas más agua, no vas a tener más leche, porque tu cuerpo es, te juro que es la máquina perfecta y va a producir la leche en las condiciones perfectas, de acuerdo a la edad que va teniendo tu guagua, al momento en el que tomas, si tu guagua se enferma o no, la leche va cambiando todo el rato, ¿ya? Mm. Pero tu leche va a ser siempre, siempre espectacular, ¿ya? Si tú tomas más agua, como yo te decía, no va a salir ni más cantidad ni más aguachenta, o sea, no, ¿ya? No me lo Entonces, habían desde ese comentado. punto, quédate tranquila, ¿ya? Así que no les creas, Perfecto. eh, no les creas. Y de hecho, uno siempre digo a las pacientes, confíen en la naturaleza, en el instinto, confiar en el cuerpo, que es maravilloso, y ponte tú, ningún animalito mamífero se pone a dudar de su lactancia, de si va a poder o no va a poder, de si va a producir o no va a producir. O sea, ellos están entregados 100% y claro, nosotros que tenemos como conciencia más de pensar y de darnos vuelta ahí,
ponemos más dudas, pero tú confía en lo que eres capaz de producir, ¿ya? La mayoría de las mujeres, salvo casos súper puntuales, no pueden producir leche como yo te digo, por cosas así súper específicas, pero todas tenemos nuestras glándulas mamarias y esa glándula es capaz de producir harta leche de acuerdo a la demanda que tiene la guagüita. Perfecto. Así que tu guagüita es la clave para que tú produzcas más leche, ¿ya? Perfecto. Ya. Y me hiciste otra pregunta después. Sí, respecto en el fondo como el sabor de la leche si cambia o que si le hace mal a tu bebé, si es que a ti te hace mal, por ejemplo, no sé, pues hay algún alimento que te produce gases, no sé, que te hinche, ¿cierto? Y que te haga sentir mal, pesadea la guata, al estómago. ¿Qué pasa con tu bebé? ¿También se va a sentir mal? O lo que te decía, que le cambia el sabor a la leche, entonces no toma la leche porque no le gusta el sabor. Ah, claro. Ya, mira, la mayoría, ponte tú de los aliños, siempre les digo a las mamás, cuando coman normal. Ya, o sea, de partida, si tú tienes una guagua normal, tú come normal. Come cosas con ollejo, lentejas, poroto, choclo, pero con toda tranquilidad porque a la guagua no debería pasarle nada. ¿Ya? Ahora, los aliños, ponte tú los sabores, si tú comes comidas muy aliñadas con, por ejemplo, merquén, que tiene un sabor, el picor obviamente no pasa por la leche, pero sí, ponte tú harta cebolla, harto ajo, algunos minerales, sí pasa el sabor por la leche, Mm, ¿ya? Pero eso es súper beneficioso porque cuando la guagüita ya llega la hora de introducirle su alimentación complementaria, como a los 6 meses, la guagua ya conoce sabores. Entonces, si tú estás todo el rato restringiéndote de un montón de condimentos que le dan sazón, después la guagua obvio que lo va a rechazar porque lo va a encontrar claro, como más condimentado, le va a parecer nuevo. raro. Mm. Pero si tú desde un inicio ya pones sabores ricos nuevos, la guagua lo toma obviamente como natural y come después súper bien. Mira, Entonces, intenta comer normal, a menos que, como yo te decía, tu guagua tenga alguna alergia o alguna cosa, que ahí ya vienen las restricciones. claro. Pero si no, come con toda normalidad porque la guagua no debería pasarle nada. Y no tiene que ver en el fondo si, por ejemplo, tu bebé tiene intolerancia a la lactosa por ABC, no es porque tú también la tuviste o porque tú no la tienes, o sea, puede ser completamente Sí, no, diferente. eso puede ser más aleatorio, o sea, no, ahí no porque tú la tengas, la guagua la tiene que tener, por Claro, ejemplo, ¿ya? Pero ahí hay que estudiar como súper caso a caso bien los síntomas. por supuesto, esto es siempre caso a Exactamente, caso. Mm. claro. Pero Oye, al principio muchas guaguitas tienen cólico y cosas, y uno siempre le echa la culpa a la comida, pero la mayoría de las veces son como estados nomás temporales de la guagua, donde pasa por periodos medio difíciles, pero te juro que aprendiendo, no tiene nada que ver con la comida, claro. Hoy ¿ya? sí. Sí, Siempre le no, damos un temazo también la lactancia. ¿Cómo? Un temazo también la lactancia. Tremendo, tremendo. Por eso aproveché de preguntarte esto justo porque, claro, a ver, yo justo ahora estoy en el tercer trimestre, pronto se me viene la lactancia, pero habemos mujeres en todas las etapas, ¿cierto? Tengo amigas que están ya en la lactancia, que estamos conversando de esto, seguidoras en Instagram que me hablan y me dicen, uy, sí, mi bebé le pasó esto. Entonces, ahora están esperando este episodio súper entretenidas porque realmente esto es un mundo, o sea, la alimentación de por sí es un mundo. Para mí es una cosa súper interesante, súper decidora, o sea, realmente uno no sabe qué pasa contigo hasta que te das cuenta más o menos de qué estás comiendo y qué no. Entonces, es un temazo, no, increíble, increíble. Abrumante. Y abrumante. Oye, Marian, o sea, no tengo palabras para agradecerte toda esta tremenda información que nos diste y el tiempo se nos pasó, pero es que mega volando, aquí podríamos seguir hablando todo el día y aprender Claro, más. absolutamente hay temas. Sí, hay temas para rato, así que seguramente ahí más adelante podemos volver a hacer otra entrevista y un poquito ya quizás con el niño, ¿cierto? Más crecido, no lo sé, ahí podemos Claro, ver otros yo temas. feliz. Así que nada, Mariana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos dado toda esta información increíble y por la buena onda de estar aquí y contarnos Sí, todo. no, gracias a ti por la invitación, yo feliz. Es cierto, el tiempo se nos pasó volando y mil cosas que se te van ahí quedando en el tintero, pero a grandes rasgos dije todo. Así que Maravilloso. a vuestras mamás les sirva y eso, la nutrición es un mundo, así que Perfecto. ojalá obviamente les haya servido ahí como herramientas para sus guaguitas. Maravilloso. Bueno, tu cuenta de Instagram la voy a dejar etiquetada, ¿cierto? Es ¿cuál Nutrida es? lactancia, Nutrida arroba Lactancia. nutrida lactancia. Perfecto.
Vamos a dejar todo anotado acá abajo para que puedan ver, puedan encontrarte, puedan hacerte las preguntas directamente, puedan ver tus servicios, ¿cierto? Hay todo lo que necesiten para encontrar a Marian. Y bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Espero que de verdad, de todo corazón, lo hayas disfrutado y aprendido un montón, porque yo la verdad que aprendí muchísimo. Y nos encontramos entonces el próximo mes en un nuevo episodio de este podcast, El Equilibrio de la Belleza, donde la salud y el bienestar es la base para sentirnos bien tanto por dentro como por fuera. Un besote y nos vemos el próximo mes.